está en el entorno de lo que está sucediendo en Italia con el gas que le llega desde Austria. No es el total del gas ruso que llega a Italia, pero dice Gazprom que los problemas regulatorios en Austria están impidiendo que transite el gas hacia Italia, poniendo a Italia en el primero de los problemas de cara todavía a la llegada del otoño-invierno, ese winter is coming. El movimiento de Gazprom en Austria viene a reflejar que si no está contento Gazprom con lo que está sucediendo en la regulación europea, va a cortar el gas. Y ojo, porque no es Austria el único, aunque sí el primero, en el que Gazprom dice esa regulación va a impedir que nuestro gas fluya por su territorio, incluso para pasar hacia Italia. Primer problema que va a tener que afrontar Meloni en el entorno del gas que le llega desde Rusia a Italia. Vamos a ver de qué manera lo puede ir trabajando, lo puede ir gestionando en el corto medio plazo. Vamos a ver mañana lunes de qué manera los mercados del gas pueden empezar a afrontar que todavía va a haber más recorte del gas ruso. Ahí hay que recordar que la previsión del Banco Central Europeo para que la economía esté en el escenario base de crecimiento está en que se continúe con un 20% del gas ruso, cosa que ahora mismo está empezando a ser prácticamente imposible. El otro punto clave del día, además de ese movimiento de Eni, está alrededor de lo que está sucediendo o que va a suceder en la próxima reunión de la OPEP el miércoles, donde se va a decidir cuánto se retoca, cuánto se moviliza de petróleo a nivel mundial. Hay preocupación entre los países de la OPEP sobre cuál va a ser el crecimiento de la economía a nivel global y, por tanto, todo parece indicar que van a recortar 1 millón de barriles de petróleo. Eso significa que van a intentar apuntalar el precio del petróleo, quizá al principio con una subida que le pueda llevar en torno de los $95, pero que en el medio plazo el petróleo puede establecerse donde está ahora, en el entorno de los $80-85, si llega una recesión. Si no llegara una recesión, tal y como predice ahora mismo la OPEP, en ese caso el petróleo marcharía en torno de los $100 por el recorte de 1 millón de barriles de petróleo diarios que quiere tomar la decisión el próximo miércoles la OPEP. Sería un movimiento agresivo de reducción de producción que elevaría los precios del petróleo y, sobre todo, hilvanaría una estrategia que es la de no dar demasiadas facilidades ahora mismo a Occidente en la rebaja del precio o en la rebaja de los precios de la inflación. Vamos a ver de qué manera se va comportando esa reunión de la OPEP, que va a ser cita clave en la semana, a ver cómo se configura la cantidad de petróleo que va a llegar al mercado en los próximos meses. Ese recorte del 1 millón de barriles diarios de petróleo no lo deja nada fácil. El tercer punto importante del día, hemos visto Eni, Gazprom, Austria. El segundo es OPEP. El tercer punto importante del día viene en las condiciones de financiación. Miren este gráfico de qué manera se está comportando esas condiciones de financiación en los últimos meses y cómo estamos en una situación en la que vamos encaminándonos a lo que sucedía justo en el momento del estallido de la crisis del coronavirus. Las condiciones de financiación van empeorando cada vez de una manera más acelerada y está provocando también un recorte de la previsión de determinados negocios que ven como las facilidades de financiación ahora mismo están empezando a cerrarse. Queda todavía un hueco importante para poder afrontar esas condiciones de financiación de una manera agresiva, pero ahora mismo la situación empieza a parecerse mucho a cómo se cerró ese mercado al inicio de 2020, cómo se cerraron los mercados de financiación en 2020, cómo se empezaron a complicar, a dificultar, y cómo lo hicieron también en 2008 en las fases iniciales. De tal manera que la dificultad de las condiciones de financiación en ese índice de Goldman Sachs nos está empujando a ver que todo empieza a complicarse. El cuarto punto quizá es el más destacado para el ciudadano. El movimiento en toda Europa intentando trincar vía impuestos gran parte del poder de compra, no para reducir la demanda interna, sino para ampliar el gasto de manera dirigida por parte de los gobiernos, aumento de impuestos, presión fiscal, para tener más dinero, para poder distribuirlo de la manera que cada gobierno considera apropiado. Es el punto clave. Miren, quien mejor lo ha expresado de la manera más desvergonzante y de la manera más soez ha sido Pedro Sánchez, que de una manera totalmente abierta, sin cortarse un pelo, ha dicho directamente que el dinero donde mejor está
no es en el bolsillo de los ciudadanos. Escúchenle. Es necesario recordar estas obviedades cuando reaparecen entre nosotros los brujos que rescatan sus fracasadas recetas y que proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Bueno, estas declaraciones que ven es la mejor manera de entender lo que está sucediendo en Europa. Un aumento muy importante del gasto de los gobiernos, históricamente aumentado precisamente por una presión fiscal que aumenta vía IVA, vía recaudación, vía aumento de los precios. Se aprovechan de la inflación para recaudar más, en España un 18% más, y lo hacen con la intención de no dejar el dinero, como lo dice Pedro Sánchez, en el bolsillo del contribuyente, pero no para reducir la inflación, sino para gastarlo en aquellas cosas que consideran los gobiernos que quieren gastarlo. Pero es que no tienen ni medio problema en hacer lo que quieren sacándole el dinero del bolsillo. Estas declaraciones son la mejor expresión de que el gobierno busca, los gobiernos de Europa, el de España ya directamente dicho, busca trincar del bolsillo del ciudadano cuanto más dinero mejor, con una excusa de clases medias y trabajadoras que ni ellos saben cuál es el nivel de la clase media o trabajadora, para decir este es el que dejamos, o este es el que vamos a intentar potenciar, o esta clase media es la que vamos a potenciar, sino que van al trinque absoluto de todo, para conseguir un aumento. Es maquillaje fiscal, lo de estas medidas de, bueno, y te doy por debajo de 20.000, pero si le estás trincando vía IVA todo lo que puedes y más, con un aumento de la inflación que está completamente desbocado, aunque te haya disminuido hasta en torno del 9%, sigue siendo una salvajada el nivel de la inflación, por ejemplo en España, a nivel europeo también en doble dígito. De tal manera que estas declaraciones nos ponen en la fotografía clara de lo que está sucediendo en el conjunto de Europa, con unos gobiernos gastones, sin ningún tipo de responsabilidad con la situación económica que se nos viene encima, y que lo único que quieren es poder subir el sueldo a los diputados ya han subido los sueldos, subir el sueldo a todos los asesores del presidente del gobierno, que no se han esperado ni tan siquiera la subida salarial del conjunto de los ciudadanos, sino que han tenido la prioridad y la preferencia de tener una subida de sueldo en la situación actual, mucho antes que el resto de ciudadanos, gracias al aumento del gasto provocado por un aumento de la presión fiscal. Entonces no digas, Sánchez, que el dinero donde los brujos que dicen que el dinero donde mejor está es el bolsillo del ciudadano, perdón, el dinero es de los ciudadanos. El dinero no es de los gobiernos. Esas declaraciones son una vergüenza a nivel europeo y deberían ser intervenidas tanto por el Banco Central Europeo como por el conjunto de la Unión Europea, porque son profundamente antidemocráticas. El dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos y debe haber corresponsabilidad fiscal desde el bolsillo de los ciudadanos para el conjunto de la sociedad en el reparto del dinero. Pero decir que el dinero donde mejor está no es en el bolsillo de los ciudadanos nos coloca fuera del ámbito democrático. Oiga, el impuesto de la solidaridad que se anunció el otro día por parte del gobierno, eso es Argentina. Eso es Argentina en 2019, que ese mismo impuesto se llamaba impuesto país. Y era una medida transitoria, muy pequeña, en un momento determinado. Se amplió 2 años. ¿Y saben lo que ha sucedido este año en ese impuesto de la solidaridad? Que se ha ampliado 10 años más. Ese impuesto de la solidaridad en Argentina, que acaba de proponer el gobierno español, intentando argentinizar la economía española, se ha ampliado en Argentina por 10 años más. Porque una vez que hay un gobierno trinca impuestos, sea la clase social, sea el estatus social, sea el poder económico que sea, no suelta ese dinero. Que no nos cuenten que es una medida transitoria. Se están fijando en Argentina. En Argentina ese impuesto se llamaba impuesto país. Se puso de manera demagógica en 2019. Se amplió por 2 años. Y luego, ahora, se amplía 10 años más. Situar en el punto de mira a distintos segmentos sociales, ya sean empresariales o parte de la población, ciudadanos que tienen el mismo derecho que el resto, el mismo, porque somos todos iguales ante la ley, parte que deberían leerse 70 veces nuestros políticos, sobre todo los de gobierno, todos iguales ante la ley, significa que España va camino de una argentinización de la economía. Y eso, ¿saben lo que significa? Que es un comportamiento económico fallido, una situación económica de la que es muy difícil salir, si no díganse a los argentinos que lo vienen padeciendo continuamente en las últimas décadas, desde Carvalho, donde directamente su clase política estaba de espaldas
a los ciudadanos buscando el beneficio personal, que es exactamente lo que está empezando a suceder en España cuando el impuesto de solidaridad, impuesto país, impuesto solidario, impuesto a los ricos, impuesto a las rentas más altas, es demagogia fiscal, es demagogia fiscal, es demagogia fiscal, cuando tu gobierno está recaudando un 18% más. Cuando no tienes un problema y lo que buscas no es la redistribución, sino el trinque de todavía más impuestos para tener menos problemas, para subir a tus asesores el sueldo, para subir a todos los diputados el sueldo y para estar alejado de la sociedad, que es el principal problema que tuvo Argentina en su momento y que en España empieza a tener la clase dirigente. Ojo, porque el movimiento de ese impuesto de solidaridad, puesto solo por un país en el mundo, solo por un país, Argentina, significa que España ha cogido una vía totalmente distinta, totalmente complicada para el conjunto de la ciudadanía. Esas imágenes, esas declaraciones de Sánchez son el punto de inicio de un movimiento en el que el trinque de los impuestos de los ciudadanos, sin ni tan siquiera tener una visión de la redistribución correcta, porque lo que hizo María Jesús Montero el otro día no tiene que ver nada con redistribución, son migajas. No es un programa fiscal en lo que se busca es la creación de la riqueza a través de unas clases medias que generan riqueza. Lo que busca ese impuesto y lo que busca todo el movimiento fiscal es la creación de un gobierno hiperrico, de élites y de clases dirigentes ricas en recursos para distribuir como ellos consideran que lo tienen que distribuir, que normalmente es ineficiente. No son brujos viendo la economía, los brujos son los que están en el gobierno y en los gobiernos eligiendo dónde está la mejor distribución. ¿Saben cómo? Así. Viendo a ver por dónde viene el viento que les va a traer votos, en esa veleta de votos que cada 4 años provoca un desfalco mayor vía impuestos del bolsillo de los ciudadanos. Buen domingo. Vamos a ver si se les pasa un poco ya todo esto, por no decirlo de otra manera, a nuestros políticos y empiezan a centrarse en lo importante. Tenemos por delante lo que va a suceder con el precio de la gasolina una vez que se reúna la OPEP. Los mercados están en mínimos rotos ya de este 2022 y la situación económica es de camino hacia una recesión larga y profunda. El único problema es que todos los que están ahora probablemente no estén dentro de 3 años para dar explicaciones de todo lo malo que se está haciendo a nivel de política económica, a nivel internacional y por supuesto también aquí a nivel nacional. Buen día y buen negocio, buen domingo, mejor buen descanso, descanse.